Continuamos acá en Vladimir Laguna con Andrés Caleca. Y aquí hay otros comentarios. Dice abogado Nelson Páez, qué entrevista tan mala y vivir en el país de Alicia de las Maravillas. La resistencia. Nicolás Maduro no sale ni con diálogo ni vía diplomática. Bueno, habla de que cree en el uso de la fuerza. Pero bueno, esa es su opinión, ¿verdad? Aníbal Gómez, el único retroceso factible en este momento sería volver al voto manual. Adrián Armando Núñez Moncada, excelentísimo programa de hoy, éxito para Vladimir y el invitado. Otro, Ramón Muñoz dice, a Guaidó no le dan derecho a réplica, pero a la señora Lucena sí. ¿Qué periodismo tan imparcial el tuyo? Usted sabe las condiciones que hace el periodismo en Venezuela, usted lo debe saber. Bueno, no digo más. Pedro Hernández, buenas tardes. El invitado habla de fraude y no presenta pruebas del mismo. Smartmatic también hizo la misma gracia y no presentó pruebas. Entonces, ¿en qué se basan para acusar fraude sin probarlo? Dice Pedro Hernández. Me pregunta. ¿Sí? El fraude ha sido evidente. Por supuesto que en las condiciones que se desarrollan los procesos electorales en Venezuela, sin tribunales imparciales, etcétera, termina todo eso engavetándose. El candidato Falcón, por ejemplo, y el candidato Bertucci presentaron una cantidad de recursos frente a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, impugnando las elecciones del 20 de mayo y los fraudes cometidos. Eso ni siquiera les respondieron, ni siquiera le dieron el recibido, y así sucesivamente. Ahora, el tema está que, mire, la autoridad electoral no se trata de que hay que demostrarle el fraude, no. La autoridad electoral tiene que ser como la mujer del César. No solo debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Ya nadie cree en el Consejo Electoral de Venezuela. Después que vimos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, las mesas vacías en todo el país en la elección de la Asamblea Constituyente, y después vino la señora Lucena diciendo que habían votado 8 millones de personas. Mira, yo tengo información de personal, lo he dicho en varias ocasiones, creo que lo dije aquí mismo, de que no se llegó ni a 2 millones de personas que votaron en esas elecciones. Movilizaron fue la maquinaria del gobierno, que si la movilizaran hoy no llegan a 500.000, porque eso se ha ido diluyendo. Ya la gente no siquiera va a trabajar. Tú entras a los ministerios y no hay nadie trabajando, porque se fueron, abandonaron el trabajo, porque ya no hay ninguna razón para ir a trabajar al gobierno. Bueno, esa es la situación del país. Ahora, Venezuela tiene que recuperar su camino electoral. Una de las grandes victorias del chavismo es que ha logrado desprestigiar el sistema electoral venezolano, y que gran parte de la población, no la mayoría felizmente, pero una parte muy importante de la población ya no cree en elecciones como solución del problema. ¿Quién gana con implantar esa matriz de opinión? Gana el chavismo, que está en el poder y que quiere quedarse ahí de por vida y que no haya elecciones más nunca. No solo se ha implantado esa matriz, se ha implantado el odio como forma de dirimir las diferencias políticas. ¿A quién conviene el odio en la política? A los sectores radicales. Nosotros nos habíamos acostumbrado a una cultura democrática, a una cultura de diálogo, de negociación y de acuerdo, ese mantra. Ahora no, ahora todo, para algunos sectores, fíjate tú, aquí mismo lo dicen, tú lo has leído, que quieren resolver esto a los tiros, pero además que no tienen armas, quieren resolver a los tiros pero desarmados, no tienen armas. Y cuando, por ejemplo, el 30 de abril... ¿Quién sabe de dónde lo dicen también? Sí, de dónde lo dicen, quién sabe de dónde vienen esas... Pero el 30 de abril hubo aquí una cosa medio extraña, una escaramuza, donde se llamó a la gente a la calle y no salió nadie. ¿Dónde estaban esos que quieren el quiebre y la solución violenta del tema? Nadie salió. Cuando vieron un poco militares ahí, tuvieron la cordura de quedarse en su casa, además, porque si el problema es de militares, yo no me meto en ese lío, yo no estoy armado. Si nosotros queremos resolver el problema, nosotros tenemos que resolverlo como civiles. ¿Y cómo resuelven los civiles? Discutiendo, acordándose, votando, en última instancia. Adrián González Martínez nos saluda desde México. Lo estoy viendo por internet en Mazatlán, Sinaloa, México. Saludos y bendiciones. Ajá, otro comentario. Excelente programa como siempre. Maylin Vanessa, fiel seguidora. Continúa así con buenas entrevistas. Bueno, Eliano Buendía, su planteamiento que después lo comentaremos. José Cortés, Caleca demostró imparcialidad política y alto nivel organizacional e institucional, condiciones fundamentales para cualquier proceso electoral, dice José Cortés por aquí. Ajá, otro comentario, una pregunta que te hace Adrián Armando Núñez. Andrés, ¿usted es parte de los chavistas o de Guaidó? Bueno, yo soy independiente. Ahora,
si me pones en el dilema, yo soy un hombre de oposición, no hay duda, pero no estoy en ningún partido, no milito en ningún partido. En este momento, pudiera militar, he militado, como contamos hace rato, pero en este momento no estoy militando. ¿Qué pasa si fracasan estas tentativas, estos tanteos en Oslo o en cualquier otro lugar del planeta de posible negociación? Es impredecible. La política se convierte entonces, una vez que deja de ser un diálogo, una negociación, un acuerdo, la política se convierte entonces en un panorama inmanejable. Puede haber un golpe de Estado en Venezuela, puede cobrar fuerza de nuevo la tesis de una invasión militar al país. Todo eso puede pasar. Por cierto que Diosdado Cabello anunció que vienen nuevos allanamientos de diputados, lo anunciaba ayer. Y vamos a ver muchas cosas de ese tipo, de lado y lado. Y el presidente Maduro ayer estaba hablando sobre los traidores, incluso dijo que... De su seno, ¿no? Por supuesto, porque los traidores no están en otro lado, ¿no? Sus traidores. Ajá. Bueno, mire, eso lo vamos a ver. Siempre que se va a formar una mesa de negociación, las partes tienden a acelerar y tienden a profundizar sus posiciones para llegar de la mejor manera posible a una mesa de negociación. Yo no sé si tú recuerdas cuando las negociaciones fueron, digamos, las más históricas del siglo XX, las negociaciones para poner fin a la guerra de Vietnam, que se hacían en Ginebra. Claro. Y todos recuerdan cómo los Estados Unidos, antes de sentarse en esa mesa, arreció el bombardeo de todo Vietnam y cómo los vietnamitas arreciaron la ofensiva final. La guerra tuvo su momento culminante unos meses antes del acuerdo, porque eso suele ocurrir. Las partes golpean duro la mesa para tratar de obtener lo mejor. Que por cierto, en ese caso, ahí se puso en evidencia las dos maneras de ver la negociación. Estados Unidos alquiló una residencia y los vietnamitas compraron una residencia. Sí, bueno, y muchas cosas. Esa negociación, esto puede... lamentablemente puede desanimar a mucha gente, pero esa negociación se tardó 6 meses discutiendo si la mesa debía ser redonda o cuadrada. En Vietnam. ¿Entiendes? Tú imagínate. En el caso de Vietnam, quise decir. En el caso de esa negociación de Vietnam. Ramón Mujica, ¿cómo se puede negociar con el gobierno mientras la Asamblea Constituyente mete presos a los diputados? Una de las razones, una de las maneras para que una negociación no fracase es que la negociación y los negociadores deben estar protegidos de todos estos ruidos, porque como dije, todos estos ruidos van a surgir. Los negociadores tienen que estar con su agenda de negociación. En este momento la agenda de negociación fundamental es cómo poner fin a la crisis venezolana y cómo llegar a un proceso electoral, de cualquiera sea su característica. Ya el gobierno, eso es muy importante, la gente se molesta porque el señor Maduro ha propuesto unas elecciones a Asamblea Nacional. Mira, a mí me parece eso un gran avance. El gobierno hace apenas 4 meses hablaba de que en Venezuela no habrían más elecciones hasta el 2025. Ya el señor Maduro dice que él está dispuesto a relegitimarse en unas elecciones para la Asamblea Nacional. Ese es un gran avance, ya el gobierno empieza a hablar de elecciones, ¿verdad? Bueno, esos son los avances que hay que hacer lo más rápido posible, repito. Pero los negociadores no pueden caer en provocaciones, y va a haber muchísimas provocaciones de lado y lado. Ruth Aguiar Sandoval, por favor, ese programa tenemos que verlo todos los venezolanos, repítanlo muchas veces en horario nocturno. Bueno, esta noche a las 10:30 puede verlo nuevamente por Lovisión. Bueno, Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo. Unos segundos, ¿qué mensaje le das tú al gobierno y a la oposición en este momento? Que resolvamos el problema del país de manera pacífica, y que la manera de resolver el problema del país de manera pacífica es con unas elecciones. Señor Maduro, las elecciones de la presidencia de la República tienen que repetirse. Si es necesario, si ustedes quieren, si para llegar a un acuerdo tenemos que medirnos también en la Asamblea Nacional, lo haremos. Pero lo importante es que Venezuela resuelva su dualidad de poder y el caos en que está sumido el país. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Andrés. Gracias, Vladimir. Muchas gracias, Andrés Caleca. Bueno, nos quedamos ahora con Brújula Internacional y Halim Naim por Julio César Pineda. Así que será hasta mañana.